Vamos a estar en el libro de Marcos capítulo 6 y si me acompañan a abrir sus Biblias, donde estaremos estudiando hoy sobre la alimentación de los 5,000 y vamos a estudiar este gran milagro, un milagro que todos, pienso que la mayoría de todos que estamos aquí hemos escuchado esta historia. Los maestros que están aquí han enseñado esta historia a los niños, a jóvenes, en un estudio. Y todos hemos pasado por esta historia y por este evento y siempre es un mensaje, es una parte, una historia de los evangelios muy bonita. Nos llama a poner nuestra fe en Cristo, nos llama a poner las cosas pequeñas en las manos de un Dios grande. Y lo que vamos a ver en esta tarde, vamos a ver cómo el Señor, de muchos de los milagros que Él hacía, porque la mayoría de ellos que Jesús hizo siempre era alguien pidiéndole, era alguien diciéndole, alguien trayéndole a un enfermo, era un enfermo pidiendo por su sanidad, era una persona preguntando por otra persona. Este milagro es Jesús actuando, es Jesús pidiendo, es Jesús formando la acción. Y lo que miramos en esta historia es algo muy bonito, porque miramos la comparación y la diferencia entre cómo come el mundo y cómo come los hijos de Dios, los hijos del reino. El contexto de esta historia, y si se recuerdan conmigo donde hemos estado estudiando en Marcos 6, esto viene de Juan el Bautista siendo asesinado, que es lo que pasó. Decapitaron a Juan el Bautista y todo esto pasa en una fiesta donde hay comida y hay comida buena y el rey Herodes ahí está y todos están junto a él comiendo de unos alimentos muy ricos y muy buenos y muy buenos preparados, en comparación a lo que se va a comer en el desierto. Y es importante mirar estas dos cosas, porque en estos dos eventos donde se miran dos fiestas, dos alimentaciones, la diferencia obviamente es que uno pasa en un palacio, el otro pasa en un desierto. Uno pasa con las personas grandes del tiempo, el otro pasa con la persona más grande de la historia del mundo. Unos comen, me imagino, carne fina, el mejor vino, y los otros comen pan y pescado y cualquier bebida que ellos tenían. Y lo que es importante para nosotros ver en esa historia, porque el punto de este sermón no es que el pan y el pescado es mejor que la carne. El punto de este sermón no es comida, no es que debemos de comer comida menor porque eso nos hace ver más humilde, no es un llamado a comer lentejas en vez de un bistec. Ese no es el punto. El punto es que nuestro precio, lo más valioso que tenemos en esta vida no es la comida y no es la gente quien comemos la comida, es Jesús. Y si tenemos una relación con el Señor, si estamos en paz con el Señor, podemos nosotros encontrarnos en un desierto, podemos nosotros encontrarnos en un apartamento donde ni tiene recámara, es solamente un espacio con un baño. Podemos encontrarnos con un carro que no es el más lujoso, a lo mejor no le bajan 3 de las ventanas, pero nos lleva donde tenemos que ir. Y lo importante de todo eso es de no encontrar valor, no encontrar felicidad en las cosas de este mundo, sino en quien estamos. Si estamos con el Señor, es mucho mejor comer pan y pescado que una cena muy grande y muy deliciosa sin el Señor. Y el punto de esta historia es eso. Lo que miramos aquí
Es Jesús predicando, y después de predicar, Él les da de comer. Y es como si el Señor estuviera haciendo todo esto al propósito. Empezamos del 30, estudiamos del 35 al 34, pero empezamos del 30 para agarrar contexto. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y ese versículo es muy clave a todo lo que pasa. ¿Por qué les enseña? ¿Por qué les da de comer? Dice el 35. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Esta historia viene después de que regresan los discípulos de Jesús. Ellos van, predican y hacen obras en el nombre del Señor. Ellos regresan, le están contando al Señor todo lo que está pasando. Mientras ellos le están contando todo lo que está pasando, la gente sigue llegando. Y sigue llegando porque reconocen a Jesús, pero ahora también reconocen a los discípulos de Jesús, que los discípulos de Jesús también eran reconocidos ya en este tiempo como hombres que predicaban de Jesús. Y Jesús, cuidando de ellos, los lleva a un lugar queriendo estar dándoles descanso, que no es lo que sucede, porque la gente lo sigue. Y la gente, nos dice el 33, que la gente llega antes de que ellos llegaran al lugar. Ellos van corriendo, ellos van a pie. Que esto nos ayuda a entender por qué el Señor ahora les tiene compasión. Porque lo que ellos están buscando ser dirigidos. La diferencia entre la comida de Jesús y la comida de Herodes, la comida de Jesús es con una gente que no tenía pastor y que se presenta el Señor para darles dirección, donde la otra fiesta era fiesta y fiesta solamente. El Señor aquí reconoce su gran necesidad, y su gran necesidad no era el pan, no era la comida. La gran necesidad era
de su salvación, de su corazón. En nuestras vidas es importante reconocer lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. En nuestras vidas es muy importante reconocer que nuestra necesidad principal es nuestra necesidad espiritual. Es importante reconocer que nuestra salud espiritual es lo principal. Y eso no quiere decir que ignoramos lo demás, que ignoramos nuestra salud física, que ignoramos nuestras responsabilidades terrenales. Pero es importante entender que todos los problemas que tiene un cristiano, porque esto es para el cristiano, viene de no tener una relación con el Señor saludable. Es importante entender que uno está triste o si uno no está satisfecho con su vida, no es porque no tiene suficiente dinero, es porque no está satisfecho con el Señor y donde el Señor lo tiene. Porque te pueden dar más dinero y ¿qué dice el que tiene más dinero? Necesito más dinero. Las personas más ricas del mundo no dicen, no, pues yo ya agarré todo. El dueño de Amazon no dice, yo ya agarré, tengo todo lo que quiero, voy a empezar a cerrar porque no necesito tanto. Que otros negocios vengan y que ellos también se alimenten nunca dirá eso. Si me quieren dar más, denme más. Porque el dinero no es el problema. Podemos decir es porque no tengo comida. Pero la realidad es si te dan un plato de comida, vas a decir, no, pues yo conozco a un lugar donde lo hacen mejor. O este lugar lo venden más barato. O yo conozco a esta señora que lo hace mejor. Siempre hay comentarios. Lo importante para el cristiano es entender nuestra salud espiritual es lo más importante. Aquí Jesús mira a esta gente. No nos dice cuánto ellos corren, no nos dice cuánto ellos han viajado, pero nos dice aquí el Señor en el versículo 33, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron. Y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. No tuvo compasión de lo que habían viajado. No tuvo compasión de qué tan cansados estaban. No tuvo compasión de a lo mejor tienen hambre o tienen sed. Él tuvo compasión de su alma, porque al decirnos esto, nos dice la palabra que les empezó a enseñar. La prioridad para el cristiano no es lo que comemos, no es donde trabajamos, es dónde está mi espíritu, dónde está mi alma, ¿qué me estoy alimentando? ¿Me estoy alimentando el estrés de esta vida? ¿Me estoy alimentando con los problemas de esta vida o me estoy alimentando primero con la palabra de Dios y me estoy alimentando el Espíritu? Porque nuestra fe, y hablamos ya 2 semanas de la oración, nuestra oración es afectada si nosotros nos estamos alimentando puro estrés. Es muy duro orarle al Señor con fe cuando estamos estresados por todo, cuando todo nos trae estrés, todo nos cansa, cuando todo se siente como una gran tormenta y todo es el fin del mundo. Es muy duro orarle al Señor y pedirle con un corazón de fe. Es muy duro. Es tan importante entender que aquí lo que el Señor mira es lo que ellos necesitan, no es descanso. Necesitan un pastor, necesitan que ser enseñados. El Señor nos mira a nosotros cuando estamos llorando porque viene el bill de la luz o no tengo suficiente gas. Y es importante entender que el Señor nos mira a nosotros, entendiendo que hay un problema más grande que eso, es nuestro corazón. Que nosotros pasamos más tiempo, paso mi tiempo llorando porque no tengo dinero, pero no paso mi tiempo llorando porque sigo cometiendo el mismo pecado contra el Señor. Cuando el bill de la luz
no me deja dormir, pero mi pecado contra el Señor no me molesta ni un poquito. Ese es el problema. El problema no es que no puedo pagar el bill, porque les puedo llamar y decir, me dan una semana, y me dicen que sí. El problema es que estoy cometiendo el mismo pecado y no me molesta para nada. Y que llega el tiempo de tomar la Santa Cena y digo, Señor, perdóname por todo, en el nombre de Jesús, amén. Estoy listo. Podemos ver el problema. El problema no es que no tenga gas. Ese no es el problema. Porque en nuestra cultura me puedo meter al autobús, irme, ahorita no están cobrando, por si no sabían. Y me puedo meter al autobús e irme a donde quiera. Pero sigo pecando contra mi esposo o mi esposa y no me molesta para nada. No me molesta. Que sigo ofendiendo, sigo pecando y no me molesta. Me tomo mi café como si nada, me como el pan como si nada estuviera pasando. Prendo la tele como si no hubiera una persona que sigo ofendiendo y que estoy pecando contra el Señor. Ese es el problema. Aquí, si esto fuera hoy en día, hoy en la iglesia, y nosotros pasaríamos todo el día haciendo una obra aquí, limpiando, pintando, lo que sea. Y después de todo eso les digo, ok, hermanos, hay que abrir nuestras Biblias. Voy a decir, no, pues tenemos hambre, todo lo que hicimos. Hoy en día, la respuesta de estas personas sería, pues ya viajaron mucho, hay que descansar, mañana tenemos el estudio. Aquí Jesús los mira, dice el 34, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La prioridad del Señor, la prioridad del Espíritu Santo, no es de que nosotros tengamos una vida a gusto aquí en la tierra, llena de lujos. La prioridad de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, y el propósito de la santificación es de hacernos más como Cristo. Es la prioridad. Nosotros pasamos por el proceso de la santificación no para quedar ricos al final del día, no para tener muchas riquezas, sino para estar satisfechos y completos en el Señor. El Espíritu Santo nos dice la palabra que el Señor lo deja como nuestro ayudante, no para ayudarnos a pagar los biles, para ayudarnos con nuestra vida espiritual. Es importante reconocer eso. Es importante esforzarnos en nuestro camino con Cristo y no ser flojos con nuestra vida espiritual. Ellos estaban dispuestos a viajar, a ir donde sea que Jesús iba para escucharlo. Nosotros no podemos ir más de 10 minutos de nuestras casas, o si no se nos hace muy tarde o muy lejos. ¿Cuántas millas? No. Ellos estaban dispuestos a ir, sin importarles el tiempo, sin importarles nada, porque ellos querían escuchar de Jesús. Nosotros tenemos que empezar a evaluar qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Porque lo que aquí reconoce el Señor, lo más importante para Él, es nuestra alma. Y eso, entendiendo esto, nos ayuda a entender y nos ayuda a orar mucho mejor. Porque cuando uno entiende lo más importante para Dios, uno para de orarle cosas que uno sabe, esto no es tan importante. Pidiéndole una mansión y una alberca no es la prioridad del Señor. Es mi prioridad, porque está caliente. Y tener una alberca sería algo bellísimo y de gran bendición. Pero eso no es lo más importante para el Señor. Eso no edifica a nadie más que a mí.
Y eso me ayuda a orar, porque ahora estoy empezando a entender qué es lo que glorifica a Dios, porque el punto de mi vida es de glorificar a Dios. Nos dice en 35. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. No hay nada aquí. Es muy tarde. Los discípulos de Jesús para este tiempo ya estaban acostumbrados a dormir donde sea, porque era la vida de Jesús. Ellos estaban acostumbrados a estar donde sea, acostarse donde sea, pero la gente no. Los discípulos vienen por misericordia de la gente. Y no nos dice cuánto habló Jesús, no nos dice qué les dijo Jesús. Pero lo que sí nos dice Marcos, y esta historia es importante para el Evangelio de Marcos, porque Marcos nos va a contar en el capítulo 8 de otro evento cuando Jesús les da de comer a otro grupo de gente. Y lo que aquí nos empieza a decir la palabra, lo que aquí nos habla la palabra, es que ellos están mirando lo que está pasando y le piden y le dicen a Jesús: los tienes que despedir, no hay nada aquí para ellos. Y entre este grupo nos dice que son 5,000, pero solo se contaban los hombres. Y la figura que creen es de 10,000 a 12,000 personas, contando niños, contando mujeres y todo el grupo. Es un gran grupo de personas. Hay niños y entre todo esto. Y la prioridad aquí de Jesús no es nada de eso más que el alma. Son ovejas sin pastor. Es importante tener ese punto en la prioridad de la mente. Lo más importante para el Señor en nuestras vidas es nuestra alma, la condición de nuestro corazón. Lo más importante para nuestros hijos es el alma de los hijos. ¿Qué saben ellos de Cristo? ¿Qué conocen ellos de Cristo? Es importante entender eso. En la cultura judía en este tiempo, a los niños no se les cuidaba como se les cuida hoy. Y lo bonito de la cultura judía en estos tiempos es que a los niños se les hablaba con la verdad y se les contaba historias que era verdad. Y no se les trataba de ocultar queriendo, según nosotros, cuidarlos. Si uno lee el Antiguo Testamento y las historias del Antiguo Testamento, esas historias son escritas y el propósito de escribir todo eso es para decirle a las generaciones que llegaban lo que había pasado. Y algunas de estas historias no son historias que uno dice: esta historia es para niños. Estaba leyendo el otro día la historia del arca. Y la historia del arca de Noé es una historia muy, muy oscura, muy fuerte, porque es una historia de juicio. No es una historia de animales, no es una historia de 2 leones, de 2 jirafas, de 2 caballos, de 2 pajaritos, 2 perritos, 2 gatitos. No es una historia de eso. No es una historia de un arca tampoco. No es una historia de un barco grande. Es una historia de la humanidad, de una humanidad malvada, una humanidad llena de pecado y un Dios que ha juzgado a esa humanidad y los va a destruir. En este tiempo, en el tiempo de los judíos, se le contaba a los niños lo que había pasado. Y a los niños hoy en día es importante hablarles con la verdad y decirles del juicio, hablarles del pecado. Es importante hablarles de estas cosas
Porque aunque no entiendan completamente, porque hay adultos que todavía no comprenden completamente lo que es el pecado, aunque ellos no lo comprendan, es importante que ellos empiecen a escuchar para que cuando ellos tengan 14, 15, 16, 17 y uno les diga, eres un pecador, te tienes que arrepentir, no sea la primera vez que han escuchado eso. Que no crezcan pensando, no, pues mi mami me dijo que yo soy un niño bueno. Hay muchos niños, jóvenes en la iglesia que se alejan de la iglesia porque sus padres siempre le dijeron, tú eres un niño de Dios, un hombre de Dios, donde es un pecador completamente, que no conoce de Dios, que no sabe de Dios. Hay padres que cuando hablan de sus hijos que no son cristianos, dicen, no, pero ellos ahí saben del evangelio. ¿Saben o han escuchado? Porque son dos cosas muy diferentes, saber el evangelio y el escuchar el evangelio. Dos cosas muy diferentes. Y aquí el Señor pone como la prioridad, lo más importante, no los niños, no darles de comer, sino que ellos son personas perdidas. Dice el 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Despídelos. Y es lo que le piden aquí sus discípulos. Y nos dice ahora el 37, la respuesta de Jesús, pero respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Jesús entendiendo lo que él está haciendo. Los discípulos acaban de regresar de un viaje misionero. Ellos acaban de regresar de hacer y de ver cosas grandes. Ellos están diciendo, le acaban de decir a Jesús lo que había pasado, lo que habían visto, lo que había hecho el Señor a través de ellos. Y aquí el Señor les dice, ellos le dicen darles de comer y Jesús dice, dales tú de comer. Ellos en vez de decir, Señor, pues tú puedes, porque es la respuesta de fe. La fe nos hace decir, Señor, contigo yo puedo hacer todo. La respuesta de estos hombres, donde le dice el Señor, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y los demos de comer? Y 200 denarios en este tiempo era el salario de todo un año para una persona común. Y lo que aquí ellos responden sin fe y cierta manera insultando al Señor. Ellos están diciendo, nosotros no tenemos 200 denarios. Ellos sabían la cantidad, lo que se tenía que comprar. Nosotros no podemos comprarle. ¿Cómo que nos estás pidiendo a nosotros que hagamos esto? Que en Marcos 6:52 el Señor los va a reprender a estos discípulos y les va a decir que ellos tienen corazones duros. Imagínense, acaban de regresar de predicar y de hablar y sacar demonios. Acaban de hacer grandes obras en el nombre de Jesús. Y el Señor les dice, darles ustedes de comer. Y en la comparación de ir a un viaje misionero y darle de comer a una persona, ir a un viaje misionero es mucho más duro. Tenerle fe al Señor que te va a usar en un lugar donde no conoces es mucha fe. Y lo que los tropieza es pan. Les dice el Señor, dadles vosotros de comer. Y en vez de decir, Señor, pues, ok, ¿qué hacemos? Porque si tú no me puedes usar allá, me puedes usar aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dice, ¿nosotros? Que es muy como nosotros. El Señor nos pide que hagamos algo, y lo que sea, que ve y háblale a esta persona de Cristo, le hablas, la persona recibe, oh, wow.
Y después el Señor te pide algo más pequeño. Cambian el servicio de, no sé, cambiamos nosotros de 10 a 3. No, ¿cómo a las 3? No. Algo tan pequeño. Es importante entender que la fe del cristiano no es tan fuerte como nosotros pensamos. Nuestra fe, la humildad que el cristiano tiene que tener, es el entendimiento que nuestra fe nos falla siempre. Que en este momento yo estoy confiando en el Señor, que Él me da la fuerza, me da la sabiduría y Él está obrando a través de este sermón. Pero 10 minutos después de que termine es posible que a otra cosa me quite la fe. Y ahorita estoy confiando en el Señor que Él me está usando, pero 10 minutos después a lo mejor no creo que el Señor me pueda usar en el trabajo. Es importante reconocer que nuestra fe siempre no está fallando, y porque siempre no está fallando, nos falla, y el problema nos falla porque cuando nos confiamos muchos en nosotros, pensamos yo lo puedo hacer, ir a lo que yo he hecho. Es importante entender que nuestra fe tiene que estar conectada. Dice Jesús que Él es la vid. Aparte de Él no podemos hacer nada. Aquí estos discípulos acaban de regresar de un viaje misionero. El Señor les dice, darles vosotros de comer. No podemos. Cuando nos desconectamos y pensamos nuestra fe, mi fe es lo suficiente fuerte para todo, es cuando caemos. Es importante cuidarnos, guardarnos. La respuesta de estos discípulos es una respuesta muy común para nosotros que somos del Evangelio. Porque ahorita estamos confiados, estamos fuertes en el Señor, pero mañana a lo mejor recibimos noticia de un problema y ya no podemos. ¿Qué voy a hacer? Oh no, ¿qué va a pasar con esto? Pero ayer estaba cantando, tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Pero mañana se acaba. Mañana el Señor no es fiel. Y el martes recibo otra noticia y se me olvidó que el domingo con las dos manos levantadas, ya mero llorando, tu fidelidad es grande. Se me olvida porque es un canto. Es importante reconocer que siempre tengo que estar conectado a la palabra de Dios, siempre tengo que estar al lado del Señor, porque estoy siempre a punto de tropezarme, siempre. Nos dice el 38. Y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron 5 y 2 peces. La respuesta correcta, o la respuesta de fe de estos discípulos iba a tener que ser, Señor, tenemos 5 y 2. 5 panes, 2 peces. ¿Qué podemos hacer con esto? Y dejar que el Señor haga la obra, porque la obra es del Señor. Sea lo que sea y pase lo que pase y sea donde te mande el Señor, la obra es del Señor. Hay éxito en el Evangelio de Dios, no porque las personas y los ministros tienen el talento, sino porque es obra de Dios. Y los ministros solamente son el instrumento de Dios. Cuando el instrumento de Dios piensa que ellos son la razón por qué hay éxito en ese ministerio, es cuando ese ministerio para de ser obra de Dios. Esto era obra de Dios. La obra iba a ser de Jesús, no iba a ser de los discípulos. La respuesta nunca iba a ser, sí, agarren dinero de la caja y vayan y compren pan. La respuesta siempre iba a estar de Jesús, porque era Jesús quien estaba diciendo, ¿a qué darles vosotros?
Y ellos no habían aprendido, no habían comprendido que cuando es vosotros, Él está hablando de Él mismo. Cuando el Señor nos dice y nos habla que hagamos discípulos de todas las naciones, no es obra de nosotros, es obra de Él, porque estamos hablando la gente de Él. Y es importante entender que cuando estamos hablando de las cosas de Dios y cumpliendo con las obras de Dios, es Él. El cristiano tiene que tener la certeza en la palabra de Dios, entendiendo que Él me ayuda a cumplir su palabra. Cuando la palabra me dice que tengo que perdonar, y estudiamos eso la semana pasada, que tengo que perdonar a las personas que me ofenden, eso no viene de nuestro corazón, no viene y no nace porque nosotros de repente vamos a hacernos personas que se nos hace fácil perdonar. Viene porque Él nos dará la habilidad, el poder para hacerlo. Él, es obra de Él. Es importante, hermanos, que nosotros miremos nuestras vidas como obra de Dios. Mi vida es obra de Dios, tu vida es obra de Dios. Todo lo que pasa en tu vida, tu conversaciones con tu esposo, con tu esposa, es obra de Dios. Que a lo mejor tú tienes cero paciencia en ti mismo. Tú tienes nada de paciencia, todo te frustra, todo te enoja siempre. Eso es fruta del Espíritu Santo. ¿De dónde agarras esa fruta? ¿Vas a la tienda? ¿Vas a la iglesia y compras 10 libras de paciencia? ¿De dónde agarras esa paciencia? Del Espíritu. ¿De quién es esa obra? Del Espíritu. Cuando le preguntas a un cristiano, ¿cómo lo haces para ser amoroso, ser paciente, o ser esto, ser lo otro? La respuesta de ese cristiano no tiene que ser, no, eres porque yo tengo 10 pasos para... La respuesta tiene que ser, el Señor. No sé. Es Él quien lo hace. Aquí era obra de Dios y ellos dijeron, ¿nosotros? ¿Quieres que nosotros? Y muchos de nosotros así respondemos al leer la palabra. Leemos que tenemos que arrepentirnos, leemos que tenemos que perdonarnos, que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. ¿Y qué es nosotros? ¿Quieres que llore por él después de todo lo que me hizo? Es obra de Dios, no es obra tuya, es obra de Dios. ¿Quieres que ame a mi esposa después de cómo se comportó? Es obra de Dios. ¿Quieres que me someta a Él cuando es así, 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 así? Es obra de Dios. No es obra tuya. Pero el cristiano que mira todas estas cosas como obra suya, pues por eso vamos a fracasar mucho. Por eso la iglesia se va a cerrar. No esta, pero digo en general. Por eso se va a cerrar, porque ¿qué se hace la iglesia? Es obra del pastor. Toda es obra mía. Todo es mi esfuerzo. Todo. Y si es así, pues hay que cerrarlo, porque tarde o temprano se va a cansar, o peor, se va a enfermar. Porque no va a entender que es obra de Dios. Y porque es obra de Dios, la obra de Dios se va a cumplir y va a cumplir el propósito de Dios. Y mirando la palabra de Dios, miramos que se cumplen diferentes propósitos. Miramos la vida de Esteban. En la vida de Esteban, ¿cuál es el propósito de Esteban? Predicar un sermón y morir. Era el propósito de Esteban. El plan grande de Dios para la vida de Esteban era salvarlo, que predique un sermón y que muera. El gran propósito de Dios para Esteban. Filemón, ¿cuál es el propósito de la vida de Filemón? De abrir una iglesia en su casa, con su familia, y que así se quedara. Propósito de Filemón. ¿Y cuál fue el propósito de Pablo? De ir a empezar varias iglesias y escribir
la mayoría del Nuevo Testamento. Y nosotros podemos mirar esos 3 ejemplos y decir el mejor es el de Pablo. Pues el mejor para el hombre, sí, es de Pablo porque es el más famoso, es el más popular. Pero en los ojos del Señor los 3 son importantes. ¿Por qué? Los 3 cumplieron con el propósito y los 3 glorificaron a Dios. El ser humano está aquí en la tierra, el cristiano está aquí en la tierra para cumplir la gloria y glorificar el nombre de Dios. Y si eso pasa estando pobre y viviendo en un apartamento, gloria a Dios. Si eso pasa que estamos enfermos todas nuestras vidas, gloria a Dios. Si eso pasa que no estamos ni pobres, no estamos ni ricos, gloria a Dios. Y si eso quiere decir que somos ricos, gloria a Dios. Es importante reconocer que todo es obra de Dios. Y estos discípulos no lo entendieron. Nosotros no lo entendemos. Porque a lo mejor lo entendemos aquí, pero en 2 semanas vamos a tener que ser recordados. Es obra de Dios. Es obra de Dios. Tu matrimonio es obra de Dios. Y a lo mejor hoy lo puedes comprender, pero en 3 semanas cuando te peleas otra vez y a lo mejor dices la palabra divorcio, vas a necesitar que escuchar de nuevo, tu matrimonio es obra de Dios. No te rindas en tu fe, no te rindas en lo que el Señor te ha dado, porque es obra de Dios. Dice el 39, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 12 peces entre todos. Los 2 peces entre todos. Nos dice aquí la palabra que el Señor toma la comida, los 5 panes y los 2 peces. Y nos dice que él, levantando los ojos al cielo. La costumbre de los judíos era de orar por la comida antes de comer y después de comer. Y la costumbre era de agarrar la comida y orar con el rostro inclinado, porque se estaba orando por la comida. Aquí el Señor hace algo que es fuera de la costumbre para ellos. Él levanta el rostro, él no está orando. El propósito de todo esto no es el pan. No está orando por el pan necesariamente. Él es para la glorificación de la gente. Nos dice el libro de Isaías, en el libro de Isaías nos dice que el Mesías iba a comer con su gente en el desierto. Nos dice el libro de Isaías. Es importante entender que aquí el Señor está cumpliendo con lo que el Señor había llamado al Mesías a hacer, que era llamar a un grupo, llamar a su pueblo y comer con ellos en el desierto, conforme a Isaías. Pero también es importante reconocer que cuando uno come en el desierto con una persona, queriendo, si ustedes me dicen, voy a tener una cena en el desierto, en el pleno desierto, vas. Y si yo digo, sí, yo voy, y yo voy. Lo que yo estoy diciendo con este acto es que tu amistad me importa mucho. Tú eres una persona muy valiosa para mí. Porque yo estoy dispuesto a ir y comer enfrente de cualquier cosa. Que lo importante no es dónde coma, lo importante es que estoy comiendo contigo. Porque si me invitas a un restaurante brasileño, donde te dan cortes de carne finos y buenos, si yo te digo así, eso no es un gran sacrificio. Porque si hasta me caes mal, a lo mejor estoy dispuesto a decir que sí, porque
Pues la comida. Estoy dispuesto a aguantarte 2 horas, pues lo que me van a dar de comer. Pero si me invitas a la calle a comer, ¿a dónde vamos? Oh, es un lugar aquí. Vente, vamos. Yo estoy tomando una decisión, no pensando el restaurante, pero pensando, me caes tan bien para hacer eso. Aquí lo que miramos, en comparación y la diferencia entre la comida de Herodes y aquí la comida de Jesús, es comiendo con Jesús es mucho mejor. El cristiano que valora al Señor va a valorar donde sea que el Señor lo mande y lo tenga, porque va a entender que lo más valioso no es dónde estoy, lo más valioso es con quién estoy. Y si tengo a Cristo puedo estar donde sea, porque si estando con Cristo no me va a faltar nada. Hay una historia de un niño, y este niño había una fiesta y había una piñata, y en esta piñata estaba llena de monedas. Obviamente no es una historia real, porque si fuera real la piñata no podía sostener tanta moneda, y si sí, entonces muchos niños salieran muy heridos porque las monedas les iba a caer. Pero en esta historia la piñata está llena de monedas, se están rompiendo, pero hay $100 de monedas y hay un bill de $100. La rompen, se caen las monedas y los niños recogen, y algunos niños están con sus bolsitas de monedas, y usted sabe, la moneda hace ruido. Y un niño agarra el bill de 100 y él está mirando que todos los niños están con su bolsita de monedas. Y era yo. Y un bill pues obviamente no hace ruido, pues, no es tan divertido. Si todos están y tú, pues no es lo mismo. Y el niño empieza a llorar. Y su mamá dice, ¿qué tienes? Sin reconocer lo que él tiene más que todos. Y dice, ¿qué tienes? Es porque ellos tienen, lo que yo quiero eso, yo quiero las monedas, yo quiero el ruido, yo quiero jugar. Y ella le trata de explicar, tú tienes más. Todos ellos, si juntan su dinero, tienen los que tú tienes. Tú tienes todo, tienes $100. Sí, pero mira, lo mío no hace ruido, no hace sonido y no es tan divertido, no lo puedo poner en una bolsa y no le hace, no hace nada. Y un niño llega y le dice, oh, pues te cambio. Sí, y cambia el 100 por la bolsa y el niño. Y hay veces que nosotros, el cristiano, así es. Mira la gente del mundo, mira lo que la gente del mundo tiene, dónde come, dónde vive, qué maneja, qué trabajo tiene. Y tenemos el bill de 100 y miramos que el mundo tiene su casota, su alberca, su carro que le hace vum, 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 y tiene todos los lujos. Y digo, sí, pero yo tengo... pero mi Biblia no le hace vum, vum. Y mi Biblia no es tan bonita, mi Biblia no tiene alberca, mi Biblia no tiene aire acondicionado. Mi Biblia, pues, es nada. Y miramos lo que tiene el mundo, miramos todos los lujos y empezamos a ponernos tristes porque no tenemos lo que ellos tienen. Teniendo la Biblia, el pastor semana tras semana nos trata de suplicar, tú tienes más, tú tienes más. Sí, pero no hace ruido. La abro y no habla nadie. No veo nada. Porque no valoramos a Cristo. Nosotros, si somos honestos, no les pregunto como cristianos, pero les pregunto como personas honestas, porque la respuesta
honesta, les digo que prefiero una mansión y pasar todo un domingo en una mansión o pasar hoy, esta tarde aquí en la iglesia, para quedar bien conmigo, van a decir, no, aquí con usted, pastor, aquí en la iglesia. Mentirosos, no les creo. ¿Qué prefieren? Estar aquí, México está a punto de jugar partido para calificar para el mundial, prefieren estar mirando el partido, carne asada, o estar aquí en la iglesia. La respuesta cristiana o religiosa es no, como dice David, es mucho, un día en tu casa es mejor que miles fuera de ella. Y esa es la respuesta religiosa, pero la realidad es vivimos nuestras vidas diciendo lo opuesto con mis acciones. Mi boca dice algo, mis acciones dicen lo opuesto. Lo que hace este grupo es muy impresionante porque este grupo mira a Jesús, mira a los discípulos y no dice, no, ya van muy lejos. Vamos a donde van. Y es posible que ellos van a un lugar muy seguido, porque ellos saben exactamente a dónde van. La gente ya sabía dónde se juntaba Jesús y sus discípulos. Que ellos les digan, es muy lejos, no tenemos barco. Ellos dicen, vamos, caminando, pero vamos. Porque lo que ellos valoraban más que cualquier otra cosa era escuchar de Jesús. Lo que el cristiano tiene que valorar más que cualquier otra cosa es escuchar de Jesús. ¿Cómo escucha el cristiano de Jesús? Abriendo su Biblia. La persona que dice, Dios no me habla, le hablo pero no me responde, lo dice con su Biblia cerrada. Le hablo al Señor, pero el Señor nunca me responde, nunca me dice nada. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia y empieza y está dispuesto a aplicar lo que estás mirando. Porque si yo leo y leo que tengo que perdonar, inmediatamente me llega a la mente esta persona. O leo que me tengo que reconciliar, empiezo a pensar, hay este hermano que quedamos mal y en vez de quedar bien, en vez de cumplir con la palabra, digo, pero no me habla. Y es lo que hacemos. El valor de Cristo tiene que ser tan grande para nosotros que el comer con Él en el desierto un pan y un pez, porque no era mojarra, no fue empanizado este pescado, no era pescado frito que uno lo ponía en el taco y la crema, no era nada de eso. Es mucho mejor tener nada en esta vida, pero tener a Cristo, que tener todos los lujos y no tenerlo. Lo importante de esta historia no es cuántas personas comieron, pero dónde comieron, pero con quién comieron. Aquí Jesús, orando por esta comida, no baja los ojos como la gente lo hacía. Él levanta la vista orándole al Padre, cumpliendo con el Padre, porque lo más importante no era lo que iban a comer, era Él. Era Él. Lo más bello de venir a la iglesia no es qué tipo de café tenemos, no es si tenemos aire acondicionado, no a qué horas empieza o a qué horas termina. Pero ¿de qué se predica? ¿De qué hablan? ¿A quién adoran en su música? Cuando cantan, ¿están elevando sus emociones o están elevando a Cristo? ¿Hablan de cómo se sienten o hablan de la verdad de Cristo? ¿De quién predican? ¿Predican de mi familia o predican glorificando a Cristo?
Porque lo más importante es Cristo. La Biblia es de Cristo. Nos dice Pablo que él no quería saber nada entre ellos más que Cristo y Cristo crucificado. Imagínense, si eso fuera la mentalidad de 90% de pastores, tuviéramos iglesias más bíblicas. Obviamente eso no se dice. Si llego yo, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y me dices tú, que ya no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada más que Cristo y Cristo. Eso no funciona. Pero lo que dice Pablo con eso, el propósito de ese versículo, es que nosotros sepamos que lo más importante, lo principal, tiene que ser nuestra vida espiritual. De ahí nosotros construimos una amistad, de ahí construimos nosotros una gran iglesia, una gran familia. Pero no construimos una gran familia y después decimos, le pongo Cristo arriba. Cristo va abajo, es la fundación. Cristo va en el medio, porque es lo que sostiene, y Cristo va arriba. Cristo va en todos lugares. Nosotros queremos agarrar cosas y solo ponerle a Cristo arriba. Cristo no va arriba, Cristo es todo. Cuando gente se casa, dicen Cristo es el centro de este matrimonio. No es el centro, lo están poniendo como la fresa arriba del pastel. Y lo peor de todo pastel es la fresa arriba de ese pastel. Lo más bueno de un pastel es lo que está dentro, el pan. Lo más bello de un matrimonio centrado en Cristo no es el esposo ni la esposa, es Cristo. La bendición del matrimonio no es las personas, es Cristo quien los une, quien los mantiene, quien les da amor y paciencia para el uno al otro. Lo más bello de una iglesia no es quién está dirigiendo, quién está cantando, quién está tocando, a quién se está elevando. Si la iglesia está elevando las emociones de la gente, no importa. La iglesia tiene que glorificar a Cristo. La predicación tiene que ser una exaltación a Cristo. La alabanza tiene que alabar a Cristo. El compañerismo tiene que glorificar a Cristo. Y nos dice aquí en el versículo 42, todos comieron y se saciaron, porque es la fórmula con Jesús. Tú llegas a Él y Él te da de comer, te da de tomar y te deja satisfecho. Es lo bello de caminar con Cristo. Cuando Cristo dice que Él es la fuente, que Él es el agua, no es agua que nos deja con sed, es agua que nos deja completamente satisfechos. Es lo bello de caminar con el Señor, que Él nos deja completamente satisfechos. El mundo no. Nuestros trabajos no. Porque en nuestros trabajos siempre estamos buscando más dinero, un puesto más alto, porque es lo que hacemos. En el Señor siempre Él nos deja satisfechos. Nos dice, y recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces. 12 me imagino porque los 12 discípulos, hay gente que exagera, en mi opinión, este punto y empiezan a hablar de las 12 tribus y pienso que no es tan drástico o exagerado como eso. Hay 12 discípulos y 12 de ellos se quedan con 12 cestas y es así de simple. Y termina, y los que comieron los panes eran 5,000 hombres, dándonos a saber que todos comieron, todos quedaron satisfechos. No era que algunos comieron y algunos no, todos comieron. Lo bello de caminar con el Señor, lo bello de la vida como cristiano, es que todos que estamos aquí presentes, que caminamos y somos del Señor, todos aquí
somos alimentados por el Señor. Es lo bello. Lo bello es que el Señor nos conoce a todos, y porque Él nos conoce a todos, nos da a todos exactamente lo que nosotros necesitamos. Es lo bello de servir a nuestro Dios, porque nuestro Dios no ignora a algunos para elevar a otros. Nuestro Dios no le quita del plato a uno para darle de comer al otro. El Señor nos da a todos parejos. El Señor nos da a alimentar todos, y todos comieron no solamente un pan o 2 panes, comieron hasta que quedaron completamente llenos. Todos. Y no se recogieron las cestas de comida hasta el final. Que este milagro no solamente es un milagro que demuestra que Jesús es un Dios de calidad, es un Dios que le importa la dignidad de la gente, pero también es un Dios que cumple todo y no hace milagros a medias. No solamente dice, pues yo les doy para que estén bien, no esperen mucho. Les da todo. Y es lo bello en comparación, y termino con esto. He hecho la comparación entre la cena de Herodes y la cena de Jesús, y la cena de Herodes que podemos leer en el principio de Marcos 6. Y la diferencia entre las dos cenas y entre las dos cosas, los dos eventos, obviamente es la comida, obviamente es la gente. Pero la diferencia es que en una cena la gente no quedó satisfechos, ni en comida ni en las acciones, porque en esa cena se demuestra la cabeza de Juan el Bautista. En otra cena no es tan lujosa, no es en un lugar bello, pero la gente queda satisfecha. La diferencia entre el mundo y el Señor es que en el mundo vamos a encontrar muchas cosas bonitas, muchas cosas brillosas, mucho lujo, mucho ruido, pero no nos vamos a estar satisfechos. Y en el Señor vamos a encontrar cosas muy simples, pero vamos a siempre quedar satisfechos. Lo bello y el gozo del cristiano es muy simple. Es Cristo y Cristo crucificado. Es lo que el cristiano necesita. ¿Qué necesito yo para vivir una vida piadosa delante de Dios? Necesito a Dios. ¿Qué necesito para estar gozoso en esta vida? Necesito a Cristo y la palabra. Pero ¿qué necesita el mundo para estar divertidos y divertirse y tener un gran tiempo? Pues necesitan mucha bebida, mucha bulla, necesitan mucho. El cristiano solo necesita a Cristo, y Él es el centro de toda esta historia. Nosotros, nuestra salvación viene no de lo que hacemos, no de lo que vamos a hacer, sino de lo que hizo Jesús. Y porque lo que hizo Jesús es lo más importante, porque lo que hizo Jesús es lo central, nosotros nos gloriamos y quedamos satisfechos en Él. Hay que orar.